En mala hora dirigió el sacerdote Manterola el Blanco para donde iría a tirar sus dardos e intentar abatir las ideas espíritas. Daniel Douglas Home, en efecto, es justamente una de las más serias expresiones humanas indicadoras de la existencia de ese mundo supranormal en el cual Amalia apoyaba sus convicciones. Manterola intenta el enfoque del asunto para manejar argumentos de peso a favor de su tesis combativa. Estas, sin embargo, no pueden soportar tan gran gravitación en su falta de favor. Sir Arthur Conan Doyle, que se ocupó con cuidado del asunto, en su gran libro, El espiritismo, presenta al médium escocés, escribiendo al fin su nota biográfica referente a Home que aquel hombre fue uno de los paladinos del progreso de la humanidad venciendo la ignorancia. La seriedad científica que confirma la realidad de los fenómenos producidos por ese médium dotado de facultades prodigiosas, fue testificada, entre otros por hombres del porte del profesor Wells de la Universidad de Harvard y por los profesores Arey Mapps, así como por el juez Edmond. Ninguno de esos hombres dudó en divulgar a los cuatro vientos, desafiando el cerrado convencionalismo de su era, rubricando sus afirmaciones en condiciones higiénicas de test científico, la realidad de los hechos producidos por Home. Desde los 3 años era dotado de una extraordinaria personalidad y presentó manifestaciones de sus facultades singulares. En efecto, en esa edad hizo un pacto con un amiguito de la infancia, combinando que el primero que falleciera aparecería al otro en ese momento para anunciar lo ocurrido. Hallándose distanciados uno del otro, una noche, al acostarse, Daniel vio formarse la imagen de Edwin tal como fue acordado. Al completar los 17 años tuvo también la visión de su madre que agonizaba. Encontrándose muy distante de la casa paterna, la madre le surgió ante los ojos estupefactos. En esa ocasión vivía con una tía que tomó a su cargo la educación del muchacho. Después de ocurrir ese fenómeno, se comenzó a oír en la casa golpes sordos. Otras veces los muebles se movían en una misteriosa danza que dejó a la tía llena de espanto y, suponiendo que aquello se debía a su sobrino, juzgó que la traía para sí influencias demoníacas. La supersticiosa señora, llena de pavor, expulsó al adolescente de su casa, no pensó que lo dejaba al desamparo y en la miseria. No obstante, desde entonces, comenzó para él su carrera pública, salpicada de numerosos incidentes de todo tipo. Lo cierto es que su mediumnidad, Home las poseía en todos los matices posibles, era ejercida con pasmosa facilidad, incluso en el aspecto de la cura que no pudo ser suficientemente desenvuelta, pues él mismo estaba atacado por la tuberculosis. Nunca cobró un céntimo por el ejercicio de sus facultades, y la más de las veces las experiencias eran realizadas con celo científico, por eminentes personalidades, sacrificando su salud minada. En cierta fecha, el Club Unión de París le ofreció 2.000 libras esterlinas por una sola sesión. Aunque pobre y enfermo, rechazó el ofrecimiento, explicando: «Fui enviado para realizar una misión», y añadía para aclarar su situación: «Mi misión es demostrar la inmortalidad. Nunca cobré dinero por eso y jamás cobraré». Por eso se ponía a disposición para toda clase de experiencias serias, las cuales están narradas en un libro por él mismo editado y que tiene el título Incidentes de mi vida. Se dice que, llevado por su extrema sensibilidad y recato, no consigna los nombres de los grandes científicos que lo tuvieron bajo control, ya que no está seguro de que, socialmente, no lo comprometía. Una revista muy en boga, interpretando sarcásticamente ciertas iniciales existentes en el libro, insinuó la sospecha de que fuesen falsas. Poco después vieron la luz los nombres completos de personas de la alta sociedad, con títulos nobiliarios y que lo autorizaban a defenderse de las sospechas insidiosas. El gran científico, Sir David Brute, 23, el notable inventor del caleidoscopio y del estetoscopio por refracción, así como de los discos segmentados usados en los faroles, fundador de la Asociación Británica para el Progreso de las Ciencias. Comentando las magníficas pruebas obtenidas con Home a plena luz del día, dice: «Esto pone por tierra lo que la filosofía sustentó en los últimos 50 años». 23, Brewster, Sir David, 1781-1868, un corto experimento del famoso científico en el terreno del espiritismo, en 1855, resultó en una amarga experiencia pública. El medium Daniel Douglas Home le fue presentado por Lord Brougham. Una sesión fue realizada en la residencia de M.R. Cox, un palacio situado en Jermyn Street, de la cual M.R. Cox participó. Los dos hombres se mostraron profundamente impresionados. Home escribió a un amigo en América describiendo la visita y comentando que era imposible explicar el fenómeno por medio de recursos naturales. La carta fue publicada y comentada en un periódico americano y llegó a la prensa británica. Sir David Brewster, que, en ese tiempo, había asistido a otra sesión en Ealing,
en la residencia de M.R. Raimer, un procurador Landings, inmediatamente escribió al The Morning Advertiser, el cual publicó la carta desacreditando violentamente toda y cualquier creencia en el espiritismo y afirmando que todos los fenómenos no pasaban de ser una impostura. La carta terminaba diciendo: vi lo bastante para satisfacerme a mí mismo y estoy seguro de que todo no pasa del trabajo de manos y de pies humanos. Una calurosa controversia se inició. Cox escribió al The Morning Advertiser desmintiendo a Sir David Brewster y citando su expresión de perplejidad: esto pone por tierra lo que la filosofía afirmó en los últimos 50 años. Sir David Brewster replicó que no le fue permitido mirar por debajo de la mesa. En esto él es desmentido por Cox y un conocido autor, T.A. Traleb, que estaba también presente en la sesión realizada en Ealing. Enseguida otro testimonio, esta vez de Benjamin Coleman, afirmaba que Sir David Brewster admitió la realidad de los fenómenos en una conversación particular que fue publicada. Sir David Brewster replicó con tono agrio, hizo una descripción de la sesión completa y declaró que, posiblemente, en esa ocasión, supuse que los espíritus habían hecho los ruidos, conjeturo sin embargo que los golpes fueron hechos por las juntas de los pies de M.R. Home. Es posible que, entonces, yo tuviese la impresión de que los espíritus erguían la mesa, pero conjeturo que eso fue obtenido por los pies de M.R. Home, los cuales estaban siempre bajo la mesa. Más adelante dice que los espíritus no realizaban ningún fenómeno encima de la mesa, pero que eran muy activos bajo una mesa grande y redonda, cubierta por un gran tapete, por debajo del cual nadie podía mirar. Después de contar que una campanilla de mano que se encontraba cerca de los pies de M.R. Horno se movió y fue hasta las manos de Lord Brougham, él concluyó diciendo: como esas cosas eran producidas, ni Lord Brougham ni yo lo sabemos y ni podemos decir, pero yo aseguro que ellas pueden haber sido producidas por alguna máquina presa a los pies de M.R. Home. Mientras todo eso era publicado, Lord Brougham conservaba un inflexible silencio. Sir David Brewster no lo convocó, pero eso fue hecho por D.D. Home. Lord Brougham prometió dar su testimonio, pero no cumplió lo prometido. La conversación tenida por los dos hombres, mientras tanto, es transcrita por el escritor Sir Geant Cox en su libro What Am, y afirmando que Lord Brougham le dijo taxativamente: nosotros dos estamos perfectamente satisfechos en el sentido de que no había mistificación y que un poder desconocido entraba en acción. Yo dije: bien, Brewster, ¿qué piensa usted de esto? Y él me respondió: there are more things in heaven and earth, Geraschior, than are dreamt in our philosophy. Se trata de una frase de Shakespeare, muy usada y que puede ser traducida así: hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que no puede soñar nuestra filosofía. Lord Brougham igualmente declaró que Brewster nunca le dijo que había cambiado de opinión. El único motivo por el cual no proseguía en el examen de los fenómenos era por estar absorbido por experiencias en el campo de la óptica y no le sobraba tiempo. El conde de Dunraven, en el prefacio de su libro, la edición privada del libro de Lord Adare que registra las experiencias con D.D. Home, expresa su convicción de que Sir David Brewster obró por medio del ridículo. Escribe: él estuvo presente en 2 sesiones con M.R. Home y en las 2 veces afirmó en un testimonio por escrito, hechos por las personas presentes, su impresión de que los fenómenos eran espantosos y sorprendentes y que él no levantó ninguna duda en cuanto a la legitimidad, pero lo hizo más tarde de manera ofensiva. Yo menciono esa circunstancia porque estaba tan impresionado con lo que Sir David Brewster, con el cual me relacionaba bien, me había espontáneamente dicho que, por eso, fui influenciado a examinar adecuadamente la realidad de los fenómenos. En 1863, el libro de Home, Incident in My Life, fue publicado. En el Home presenta pruebas de que Sir David Brewster dispensaba a algunos científicos, sus contemporáneos, de manera despreciativa relativamente a él mismo. Brewster amenazó a leccionarlo muy pronto. En una segunda edición, Home aumentaba esas pruebas y él no quiso volver más a la cuestión. El final de esa curiosa cuestión viene en el libro de la hija de Brewster, The Home Life of Sir David Brewster, publicado en 1869. M.R.S. Gordon transcribe una nota del diario privado del científico, donde están narrados los fenómenos por él presenciados en compañía de Lord Brougham en los siguientes términos: por fin fui a una sesión con Lord Brougham, en la cual actuaba el medium de raps, golpes, M.R. Home, un muchacho de 20 años, hijo de un hermano del fallecido conde Home. Él vive en la mansión de Cox, en Jermyn Street, y M.R. Cox, que conoce a Lord Brougham, lo invitó a asistir a una sesión y a mí, para acompañarlo, con la finalidad de descubrir qué trampa era empleada. Nosotros 4 nos sentamos en una mesa de regular tamaño, cuya estructura fuimos invitados a examinar. En breve la mesa se estremeció y se movió rodando y moviendo nuestros brazos.
Alternativamente los movimientos cesaban y recomenzaban. Incontables golpes fueron sonando en todas partes de la mesa y la mesa se irguió en el aire sin que ninguna mano estuviese bajo ella. Una mesa grande fue sustituida por la pequeña y se producían movimientos similares. Una pequeña campana de mano fue entonces puesta vuelta para abajo en el tapete y después de permanecer inmóvil durante algún tiempo, se puso a vibrar sin que nadie la tocase. La campanita fue entonces puesta de otro lado, siempre sobre el tapete, ella vino hasta donde yo estaba y se puso en mi mano. Lo mismo sucedió con Lord Brougham. Esas fueron las experiencias principales. No pudimos dar explicación de ellas o conjeturar cómo se producían sin ninguna especie de máquina. Es preciso notar que en su carta dirigida al The Morning Advertiser, Sir David Brewster afirma expresamente que la campana no producía ningún ruido y que la mesa pareció levantarse. Una cuidadosa comparación entre los dos testimonios revela otras muchas discrepancias que el The Spectator menciona en una crítica al libro de Home, terminando por decir, el héroe de las ciencias no estaba seguro de sí mismo como pudiéramos suponer o desear. Nota del traductor. Los fenómenos de levitación habidos con Home no tienen similares, pues en sesiones a la luz del día era visto levitando hasta alcanzar el techo, salir por una ventana con su cuerpo en posición horizontal, permanecer algún tiempo en el aire en pleno vacío y volver a su lugar. Estas demostraciones y muchas otras, divulgadas en extensa literatura especializada, fueron presenciadas y constatadas por personas de funciones públicas y notorias, como el propio señor Manterola afirmó. Más allá de las valiosas referencias científicas de apreciable valor que certificaron los hechos, es preciso mencionar otras que, por su posición, pueden también ser tomadas como documentos y prueba de inestimable valor como, por ejemplo, Napoleón III, la emperatriz Eugenia, el zar Alejandro, el emperador Guillermo I de Alemania, los reyes de Baviera y Württemberg, sin mencionar otras de menor importancia pública, sin embargo no menos notables. En una conferencia hecha por Home en el Willis Hall, de Londres, el día 15 de febrero de 1866, sintetizó con esta frase su actuación: creo de todo corazón que esa fuerza se desenvuelve más y más cada día, aproximándonos a Dios. Si me preguntarais si con eso nos volvemos más puros, responderé apenas que somos inmortales, y como tales, estamos sujetos al error. Que los más puros de corazón, concluía Home, enseñarán los deberes que tienen para con el prójimo y que, según lo que siembren, dependerá la cosecha. A todos nos enseñará la resignación, disipará las nubes del error y atraerá la espléndida aurora de un día sin fin. Este gran hombre, que dio perfectas muestras de la existencia del mundo espiritual y de la posibilidad de una relación directa con el mundo material, hace parte de la lista en la que se integran los grandes médiums, tales como Florence Cook, Elizabeth de Esperance, Eusapia Paladino, y más recientemente, Francisco Cándido Xavier y muchos otros dotados de maravillosas facultades supranormales. Ocuparse, pues, de este personaje tan original en una campaña como la que fue emprendida por Manterola, no podía dejar de ser una difícil tarea, principalmente teniéndose en cuenta que la tesis que sustentaba antes, en el púlpito, y enseguida en un libro, cargada de preconceptos y convencionalismo más que de ideas, conceptos, fundamentos, no correspondía a lo que con insistencia, su contendiente le pedía. Tal vez teniendo fe en el poder de su capacidad de impartir sermones, el sacerdote buscase la prueba, sin prevenirse con argumentos suficientemente poderosos como habría sido necesario para sustentar tan elevada polémica. En sus grandes tiradas, se contradice por momentos, repite cosas que más parecen dichas a favor que en contra del asunto enfocado. Así, se lee en las páginas 835 y siguientes, entre otros datos estrictamente biográficos que se refieren a Home, cuando es expulsado de la casa de sus tíos, después de los estrépitos provocados por sus facultades, Manterola. El hecho es que el niño fue abandonado por sus tíos y quedó sin apoyo, sin fortuna y sin nada que pudiese recomendarlo a la vista de los mortales. ¿Esto es el comienzo de la vida de un prestidigitador?, pregunta Manterola creando un singular suspense. Y se responde a sí mismo: no. El prestidigitador lo habría hecho mejor de lo que lo hizo Home. El prestidigitador no abandona su situación de seguridad para lanzarse a la aventura, remata su opinión con una verdad que lo honra: Home jamás tuvo lucros con su oficio. Pero, ¿cómo trata el señor de Manterola el asunto Home para colocarlo en el punto de mira del espiritismo? Leyendo los párrafos que siguen, saltando por encima de los datos biográficos e históricos ya conocidos, ¿cómo se puede constatar por lo siguiente: Manterola, estos prodigios pueden ser atribuidos a Dios? ¿A Dios que los ejecutaría por medio de sus ángeles? Sabemos que los milagros de Dios como primera causa eficiente,
solo pueden ser hechos por Él. Sabido es que en los verdaderos milagros, brillan siempre estos tres caracteres: utilidad, grandeza, dignidad, en cuanto que esos pequeños o supuestos milagros del espiritismo se notan tres caracteres: inutilidad, puerilidad, bufonería, ya que siempre unen lo maravilloso con lo grotesco. ¿De qué sirven esas mesas que adquieren un peso tal que todas las fuerzas del hombre no serían capaces de levantar, y enseguida, esa ligereza absoluta que les permite ir de un lugar para otro? ¿Por qué, insiste, esos milagros que sirven para entretener a un público lleno de emoción? ¿Para qué tantos prodigios ocurriendo incesantemente, repitiéndose entre aquellos que se ponen en relación con uno de los mayores entre los espíritas? 24. No es así que Dios hace uso de su omnipotencia. Dios nunca hizo milagros a no ser para dar crédito a la verdad del cristianismo y a la santidad de algunos de sus siervos. ¿Hay pues temperaza? Hay pues, como dijimos antes, utilidad, grandeza, dignidad. Yo insisto en esto, hermanos míos, prosigue él, porque aquí no me dirijo a los espíritas, y sí a los católicos, y si me preguntáis si el diablo puede hacer esas maravillas y otras más mayores, yo os responderé, sí, ¿y sabéis en qué me baso? Yo os lo diré. Las Sagradas Escrituras anunciaron los últimos días de este mundo y el apóstol S. Pablo, en su primera carta a Timoteo, le dice que en aquellos días surgirán falsos profetas seductores, que enseñarán el error y la doctrina de los demonios, y en su segunda carta al mismo discípulo, Timoteo, como si no hubiese sido bastante explícito en la primera, vuelve a hablar de esos falsos profetas que convencerían grandes números de discípulos y que se resistirán sistemáticamente a la verdad como Janés o Mambré a los milagros del faraón. 24. Aquí el padre Manterola incide en un error. Daniel Douglas Home, a pesar de sus notables facultades, se decía católico, y por los documentos que tenemos nos lleva a suponer, nunca se adhirió a las filas espíritas. Su adversaria no necesita mucho para refutar esos párrafos. Amalia, no podría ser más explícito ni dar mejores detalles el señor de Manterola para probar que el espiritismo tiene mediums realmente maravillosos. Y en cuanto a la manera de clasificar los fenómenos espíritas, diciendo que se destacan por su inutilidad, puerilidad, bufonería, no son tan inútiles, pueriles y bufones, ya que, para combatirlos, los sacerdotes de la Iglesia vienen ocupándose con ellos en sus sermones y escribiendo obras de 931 páginas. El valor de una doctrina se calcula por los medios que se emplean para refutarla. Algo valdrá el espiritismo cuando el clero ultramontano en masa se dedica con preferencia en sus misiones y en sus ocios literarios a combatir la escuela espírita. El libro va llegando al fin cuando a Manterola se le ocurre entonar una triste retractación pública, cantando el mea culpa que hace a Amalia recordar las palabras pronunciadas por un distinguido escritor y que son las siguientes: Manterola, los últimos mártires de todas las religiones, son los que sufren el calvario más tremendo, por cuanto, sintiendo que el suelo tiembla bajo sus pies, las antiguas creencias multiplican sus restricciones y vuelven extrema su influencia. Aquel que, durante este último periodo de su existencia acepta su dominación, contrae el deber de sufrir martirios y se somete a la voluntaria pérdida. ¿No es verdad que estamos entregados a los placeres de los sentidos? ¿No es verdad que olvidamos por completo el cuidado con el espíritu? ¿No es verdad que el temor de Dios se distanció largamente de nuestro corazón? ¿Si el anticristo o sus precursores encuentran también en nosotros fácil acogida? Cosa extraña es que haya prosélitos. Qué extraño es que la defección amenace volverse universal. Y el espiritismo nada hizo a ocultas. El espiritismo, a través de fórmulas muy suaves y dulces, inspiradas por la mansedumbre aparente e hipócrita, deja percibir, no obstante, una horrible amenaza. El espiritismo nos amenaza como la religión del futuro, entretanto, no es la única amenaza. El espiritismo no solo amenaza la religión, amenaza la existencia material de la sociedad humana. ¿Qué debemos deducir de todo esto, hermanos míos? La necesidad de que reformemos nuestras costumbres, de que volvamos cristianas nuestra vida que no es cristiana, esta vida sensual, que rinde culto a la materia. Esta no es una vida cristiana, esta no es la vida del que murió en la cruz en medio de los horrores de un gran suplicio. No, señores, no. No nos engañemos. Esta no es una vida cristiana. Convengamos en que los enemigos de la religión son más consecuentes que nosotros. Ellos, por lo menos, no reconocen los dogmas severos en los cuales hacemos profesión de creer. El materialista rinde culto a la materia, ya que, para él, nada no existe nada más que la materia. Hay lógica en el error, hay lógica en la perversidad,
Pero, ¿habrá lógica con nosotros? ¿En nosotros, los católicos, en nosotros los hijos de la Iglesia? ¿Dónde está la lógica? Por eso los espíritas hacen una acusación gravísima cuando dicen que nosotros no creemos en lo que enseñamos, y eso os dirá también, que no creéis en lo que estáis profesando. No, hermanos. Nosotros enseñamos aquello en lo que creemos. Desgraciadamente no practicamos aquello en que creemos, lo que da ocasión al enemigo para que ponga en duda nuestra fe. Amalia, ¿y cómo no poner en duda, señor de Manterola? ¿Qué da vida a la creencia? La verdad innegable de los hechos, la realidad matemática de sus convincentes efectos. Sin esto la palabra es letra muerta, la teoría sin la práctica es la utopía perdida en el campo de las hipótesis. Por eso el ultramontanismo perdió su antigua preponderancia, pues sus adeptos no sustentaron un buen ejemplo y buenas obras, puramente evangélicas, que son la columna maestra de su fe. Y usted mismo, señor de Manterola, eso confiesa, ingenuamente, y se somete a perder, viendo que, en realidad, a causa del oscurantismo es juzgada por los hombres y sentenciada por el tiempo, sin ninguna apelación. Y si el tiempo, subraya intencionadamente Amalia, ese anciano de la creación, ese testimonio del infinito, ese eterno agente de la providencia, si el mudo testimonio de los siglos no hubiese sentenciado el oscurantismo, señor de Manterola incluso firma la sentencia de la Iglesia tradicionales, escribiendo las páginas 861 del satanismo. Es verdad. Y por más que nos confunda debemos confesar esto, que estamos anestesiados, que somos creyentes a medias. La verdad es que hay católicos de buena fe y tal vez piadosos fervientes, que juzgan conveniente transigir hasta cierto punto con las corrientes del siglo actual. La verdad es que hasta nosotros, los eclesiásticos, cometemos, tal vez, la estupidez de tener muy buena fe, sin duda, sin embargo siempre una estupidez, de pretender ocultar ciertos dogmas odiosos de la doctrina católica. Si nosotros, los espíritas, hubiésemos dicho que la doctrina católica tenía ciertos dogmas odiosos, los ultramontanos retrucarían que somos miserables impostores. Pero, cuando la confesión parte de uno de sus más notables ministros, se está obligado a admitir que la doctrina católica tiene ciertos dogmas odiosos. Se dice, y muy bien dicho, termina Amalia, que no es mal sastre el que conoce el paño. El sacerdote prosigue inmediatamente, expresándose en el mismo tono, tirando sus dardos en el mismo blanco. Manterola, la verdad es que hasta incluso los eclesiásticos cometemos tal vez la estupidez, de muy buena fe, sin duda, sin embargo siempre estupidez, de pretender ocultar ciertos dogmas odiosos de la doctrina católica con la finalidad de atraer mejor a los incrédulos. La verdad es que fácilmente cedemos terreno cuando se trata de ciertas cuestiones que la antigüedad cristiana atribuía al demonio. La verdad es que a finales del siglo pasado algunas de mis conferencias habrían merecido, de parte de ciertos católicos, el calificativo de productos de la mente de un visionario y demente. No obstante, ved que mi doctrina no es nueva. Estudiamos todos los siglos cristianos, invocamos de memoria, no con invocaciones sacrílegas, las nobles figuras de los santos sacerdotes y de sus labios recogemos esas doctrinas. ¿Y por qué habríamos de ocultarlo? ¿Por qué lanzar la sombra del misterio? ¿Por qué no decir la verdad? Pues bien, señores, cuando el mundo llamado cristiano estaba entregado al sensualismo, cuando el mundo era prácticamente materialista, cuando el mundo no se atrevía a hablar del diablo y a oír esa palabra, tal vez una sonrisa asomase en sus labios, y ahí que Dios permite con su magnanimidad ilimitada, que se vean prodigios que no pueden ser negados. He ahí que aparece un hombre, M.R. Home, que ya mencionamos en conferencias anteriores, y recorre 2 continentes, presentando fenómenos que desesperan a la ciencia, pues no son explicables por las leyes que están al servicio del hombre y de que él dispone. Es necesario contar, en realidad, con ese mundo invisible de los espíritus. Es pues necesario, así concluyo, pues esa verdad debe tener algo de superior al hombre. He aquí cómo se vuelven fáciles los caminos para distinguir lo sobrenatural satánico de lo verdadero sobrenatural. Dios tiene sus designios, os dice, es preciso repetir. Dios no permite que el diablo ejecute operaciones diabólicas sin que éstas den siempre lugar, en último término, a la mayor gloria de Dios y al mayor bien de las almas que desean permanecer fieles al Señor. ¿No habéis visto, hermanos míos, prosigue Manterola, o al menos no tuvisteis noticias de católicos que, sin creer, por eso abdicaron el nombre de cristianos, sin incluso merecer el nombre de apostatas y que, todavía, quisieron, por vana curiosidad, ponerse en relación con el fluido ódico con las llamadas fuerzas etéreas, y concluyeron que ese fluido, esa fuerza oculta era una fuerza pensante, era una inteligencia poderosa y no pudieron percibir que la Iglesia llama a Satanás lo que él
¿Espiritismo llama fluido? Pues, exclama aparentemente victorioso, ¿no fue esto un triunfo para la Iglesia Católica? Pero la respuesta de Amalia, que se afirma en datos concretos de la evolución de la civilización en sus conquistas científicas y filosóficas, puede sintetizarse en su primer párrafo que dice: Amalia, ¿llamáis a eso triunfo, señor de Manterola? Pero se trata de la lamentable confusión que la Iglesia Católica hace de su ignorancia. Esa victoria teológica es una derrota científica. Confundir la verdad suprema con un mito no creado es lo absoluto llevado al delirio. La extensa exposición de Manterola llega a su fin con una exhortación a la Iglesia Católica, a su parroquia, en el sentido de que se defienda de las satánicas ideas en boga, descendiendo del plano de su dialéctica para proferir un agonizante reto: Manterola, huye Satanás, huye con tu vergüenza a las negras cavernas del infierno. Huye malvado, arrastrando esas pesadas corrientes, para donde éste arrojó, aquel cuyo nombre es omnipotente. Huye, 1000 veces, huye con la lanza de la justicia divina pesando sobre ti, huye para tu eterna maldición y vergüenza. Huye y agrégate en tu ruina a los antros del infierno. Déjanos cantar el himno de Hosanna al Sagrado Corazón de Jesús. Huye. Venció el Galileo. Venció la cruz, venció Jesucristo. Y no creáis que al abandonarte en las regiones del dolor y del desaliento, perderemos de vista tus pisadas, tus vestigios en la tierra. Ah no, en cuanto la fe en Jesús brilla en nuestra alma, en cuanto una chispa siquiera del fuego consumidor venga a devorar nuestro corazón, te declaramos la guerra abiertamente, sin tregua, guerra en el tiempo, guerra en la eternidad. Amalia, no tuvimos la felicidad de oír al señor de Manterola en la mayor parte de sus conferencias. Sin perder la última, mientras tanto, tuvimos la impresión de que habíamos retrocedido siglos. No nos parecía que usaba de la palabra el sacerdote del progreso, el ungido del Señor. No. No hablaba por él el hombre de nuestros días, y sí la sombra de la Inquisición. El espíritu de Torquemada parecía erguirse en aquellos instantes para convocar al exterminio los pueblos oprimidos de la tierra. Enseguida el señor Manterola tomó posesión de sí mismo y narró 1000 patrañas al respecto de los francomasones que, por absurdas ni merecen ser leídas. Y concluyó, como era de esperar, anatematizando a la prensa. Los términos empleados por el sacerdote desprestigian a la prensa. Manterola, ¿de qué medios dispone especialmente la propaganda satánica, cuyo éxito no puede dejar de ser reconocido por nosotros? De la prensa principalmente, afirma categórico el clérigo, demostrando cabalmente que la actividad periodística de Amalia no caía en el vacío, de la prensa, del periodismo. Como vengo dispuesto a decir toda la verdad, es necesario que ésta salga, en lo alto de esta cátedra sagrada. ¿Habría yo de tener consideración por intereses mezquinos, intereses de prensa jornalista cuando se trata de la fe, cuando se trata de intereses sagrados de nuestra religión sacrosanta, cuando se trata del culto a Jesucristo, cuando se trata del cielo, cuando se trata de la eternidad? No sabéis, mis hermanos, no sabéis qué periódicos existen cuya razón de ser consiste en ¿combatir el catolicismo? No sabéis, tan nueva es para vosotros la idea, que hay publicaciones, diarios que están en todos los números saturadísimos del espíritu de Satanás. ¿No lo sabéis? Yo os pregunto, prosigue indagando, ¿quién hace esas publicaciones? ¿Quién a no ser los prosélitos católicos? ¡Qué vergüenza! Los católicos inventan municiones, inventan armas para favorecer el campo de los enemigos de Jesús. Y no lo habéis pensado, prosigue rencoroso. Si no habéis pensado, ¿de qué sirven vuestras cabezas? ¿Para qué tenéis entendimiento? Amalia, para progresar, señor de Manterola. Para eso la raza humana tiene, hoy en día, entendimiento. Hace muchos siglos, salió del idiotismo y de la barbarie. El hombre se convenció, arremete Amalia, de que tiene el derecho de pensar por sí mismo y quiere hacer uso de esa legítima propiedad. Así, pues, inútiles son los anatemas y las excomuniones. La violencia teológica perdió su terrible soberanía que, como bien escribió un autor entendido, los encargados de dirigir la religión oficial del Estado, olvidando que, cuanto más ésta influye en las esferas del poder, mayor terreno pierden las conciencias. Y si éstas no se ponen de acuerdo con la razón, de peor manera se pondrá al servicio de la fuerza. Terminan en este punto, después de la exposición final de Amalia, 931 páginas de textos, frutos de la elucubración de Manterola y 46 artículos que editó con profusión su ocasional opositora.
Estos últimos están recogidos en un libro que se transmitió a la posteridad como un valioso ejemplo de réplica, es leído con admiración. La literatura del sacerdote, ya que no tuvo el merecimiento e interés de Amalia, tuvo la vida efímera de las cosas destituidas de trascendencia. 7. La cronista de los pobres. Fue en el mes de mayo de 1879, que el doctor Luis tocó a la puerta del aposento de Amalia. Se hacía acompañar por de Juan Torrens. Amalia, le dijo a quemarropa, Torrens está de acuerdo conmigo en que tenemos falta de un periódico espírita, dedicado exclusivamente a la mujer y donde solo escriban mujeres. En los primeros días de este mes será publicado el primer número, prosiguió marcando sus palabras con firmeza, ya que estás avisada, escribe el artículo de fondo, conversa con tus amigas Matilde Fernández y Cándida Sanz. Verás qué interesante semanario haréis. Saldrá los jueves, dijo dando por terminado lo que tenía en mente. Pero es una locura, hombre de Dios. Respondió Amalia sorprendida. ¿Cómo podría yo arreglarme entre las dificultades naturales a la publicación de un seminario? Exactamente. De un seminario, nada menos que eso. Pero, ¿qué te pasa por la cabeza? Dijo Amalia con su peculiar tono astuto en que las S eran siempre sustituidas por C, ¿juzgas que los artículos son masas que se extienden para freír? Pues estás equivocado. Prosiguió algo nerviosa y pensativa. De Luis la dejaba hablar. Un rictus en sus labios y el brillo de sus ojos hablaban para Amalia más que sus labios podrían articular. Hasta entonces ocupadísima con la preparación de los artículos de la refutación a Manterola, Amalia suponía que, en esos momentos, no fuese capaz de hacer nada más. Solo yo sé cómo tengo la cabeza de cansada. Se quejó, no es fácil contestar a un hombre célebre e inteligente como Manterola. Con bien poco te asustas. ¿No imaginaste cuánto tienes que escribir en este mundo? Yo puedo suponer, dijo con firmeza de Luis, escoge un título que te parezca bueno para el nuevo periódico. Ella dijo instantáneamente, La luz del porvenir. Fue como si las palabras brotasen de su boca, de modo que ella misma se cayó sorprendida. Es un buen título, dijo de Luis después de un pequeño silencio, volviendo para Torrens su mirada inteligente. El otro sonrió y asintió con la cabeza. ¿Y si nos denuncian? Al final, ¿qué título tengo yo para dirigir un periódico? Una cosa es colaborar y otra dirigir, escoger originales. No te inquietes en cuanto a las denuncias. No tendrás otro trabajo, sino el de escribir. Torrens cuida de la parte material y yo la propaganda y conseguiré los suscriptores, dijo de Luis sin pestañear, ¿y entonces? ¿Está hecho el trato? En la mente de Amalia había un vórtice, donde las ideas rodaban en desorden. Se veía en la miseria de sus primeros tiempos y, ahora era, de súbito, puesta en un pedestal, siendo generalmente denominada la espiritista española. En su retentiva volvía a ver el imponente palacio donde iba a mendigar una porción de cocido. Retrocedía a los momentos en que enfrentó las eminencias eclesiásticas, las autoridades relevantes de la Iglesia católica. Esos cuadros se sucedían en su mente. Era como un raconto, 25, de tormentas, como si su cabeza se hubiese transformado en una trompeta acústica. Se quedó mirando a de Luis, mientras éste se apartaba en dirección a la puerta. El editor le decía, por ahora, Amalia, no tendrás salario. Los primeros números solo nos traerán prejuicios. Cuando hubiésemos pagado los gastos, tendrás lo mejor posible a pagarte. 25, racconto. Verbo italiano no traducido en el original castellano. Significa, historia, narración narrativa real o imaginaria. Nota del traductor. Torrens poseía en la calle Triunfo, N24, de San Martín de Provençals, además de una importante gráfica, la Librería Espírita Española, destinada a la venta, a los distribuidores y al público, de libros espíritas escritos en el país y en el extranjero. Hombre entusiasmado con las ideas espíritas, no ahorraba esfuerzos a favor de su difusión. Se cerró la puerta del cuarto y, para Amalia, se abrían los portales del mundo. El día 22 de mayo de 1879 fue entregada a la crítica popular La luz del porvenir. El porqué de nuestro lanzamiento, es el título del primer número. El título de nuestro humilde seminario, decía el texto, responde a esta pregunta. Surgimos para decir a los hombres, mirad el futuro, ¿no veis entre las brumas del mañana un rayo de luz?
¿No veis cómo algunas inteligencias entorpecidas por el sueño de los siglos se van despertando lentamente? Miran el sol, cierran los ojos deslumbrados y vuelven a abrirlos, mirando alrededor para convencerse de que no sueñan. Y al persuadirse de que están despiertas, se maravillan, dan un paso, retroceden y emprenden nuevamente el camino, deseosas de ver más de cerca la luz. ¿No veis cómo algunas imaginaciones mueven sus mejores fuerzas leyendo, comentando, analizando, apelando para su razón y lucidez de modo a seguir sin vacilaciones la senda del progreso universal? ¿Quién no reconoce que el hombre de hoy ya no guarda en su mente la crédula convicción que lo caracterizaba ayer, cuando creía en el Dios del exterminio porque le decían, «Crido muere»? En cuanto hoy el progreso murmura en sus oídos, lee bien deprisa y crecerás. La luz del futuro va disipando las nebulosas del pasado y solo permanece una bruma que, paulatinamente, se va deshaciendo bajo los vivificantes rayos de la verdad. Un reflejo de ese foco luminoso, una orla de esa irradiación universal, una pequeña onda de luz espírita, y ahí la presente publicación, nuestro único propósito es decir a los hombres, ¿queréis ver? ¿Queréis leer? ¿Queréis estudiar? Nosotros os diremos dónde encontraréis obras filosóficas que llevarán la paz a vuestros corazones y la esperanza a vuestras mentes. Guías humildes, pero de muy buena voluntad, os indicaremos las cumbres más elevadas, de donde podréis descubrir los vastos horizontes, y os diremos, deteneos. Mirad, contemplad y bendecid las numerosas maravillas de la creación. Leed el gran libro sin prólogo y sin epílogo. Lo escribió el eterno historiador de los siglos. Leed en la naturaleza, pues esta es el álbum de Dios. Esto quiero deciros, es el final del artículo, el modesto semanario La Luz del Porvenir constantemente y con la firma de Amalia Domingo Soler, se lee los artículos portadores de la idea de Dios. Uno de ellos, mencionado que se trata de una comunicación del espíritu de Goethe, dice lo siguiente: la idea de Dios ha sido extremadamente mal comprendida por aquellos a los cuales cupo el encargo de instruir al pueblo, lo elevan demasiado alto y lo humillan enseguida hasta la sordidez, exaltan su bondad, y enseguida, sin piedad, lo colocan entre los hombres más bárbaros, crueles e injustos. El espíritu humano no podía, pues, concebir a Dios. Cuando se hablaba de su bondad, estaba demasiado distante para que lo alcanzase. Y cuando se hablaba de su juicio, venganza y castigo, estaba demasiado a ras para que se pudiese descender hasta él. La ciencia, dice rematando, es el análisis de Dios y de la oración. El artículo, que ocupaba casi 3 páginas de la revista, que tenía apenas 8, tapa colorida, formato 25x18, mereció el honorífico premio de ser denunciado a la policía de imprenta de Alfonso XII, puesta en las manos del clero. Fue condenada a una suspensión de 42 semanas, lo que ocurrió al ser publicado el tercer número, con fecha del 5 de junio. El segundo número es fechado el 29 de mayo. Revisando la parte medular del texto de la primera edición, se puede leer un artículo titulado Progreso. Su autora es una de las colaboradoras mencionadas por Yach, María Fernández y Casanova. El trabajo de esa colaboradora, de la cual nada se encuentra en el número siguiente, buscaba despertar en la mujer de su tiempo la idea de la evolución en el ámbito estrecho en que vivía. También daba énfasis a la doctrina a la cual servía. Se trataba de un artículo muy bien inspirado, claro, preciso y que, a pesar de ser escrito con simplicidad, para que pudiese ser comprendido por las mentalidades menos aficionadas a los ejercicios mentales y al razonamiento demasiado complejo, no caía en banalidades y ni hacía concesiones a lo vulgar o a lo intranscendente. Completan ese primer número una poesía de Amalia, La oración, otra firmada por Lelia, titulada La sombra de la vida, completando así el material de modos aprobados para su flamante directora. La oración dice lo siguiente: para rogar al Eterno yo no encuentro necesario entrar en un santuario que la costumbre fijó. Cuando el alma dolorida no encuentra su mal consuelo, le basta mirar al cielo. ¿Hay templo más grande? No. Así estaba concebida la primera estrofa del verso, que se componía de 19, en la misma métrica. En el segundo número Amalia comienza su colaboración que, prosiguiendo en números sucesivos del semanario, trae el título genérico de La soledad de la mujer. Pinta la autora, con rasgos seguros, rápidos y claros, la idiosincrasia de la mujer de la época relativamente a fa manera como le es retribuido el trabajo. En los trabajos siguientes va analizando los errores, las posibilidades y el encadenamiento que el asunto exige, siempre con una tónica tan accesible que ganó rápidamente el interés de gran cantidad de lectores, mereciendo tantos aplausos como otros tantos similares que ella fue publicando en separatas.
La mujer de la aristocracia, escribe, generalmente celebra su casamiento en la iglesia. Esto es, el sacerdote bendice los novios y la joven desposada solo quita su precioso traje de virgen para vestir el elegante acostumbrado del viaje. Siguen para el extranjero, son esos los primeros eventos de su vida conyugal. Transcurrida la luna de miel, es de mal gusto que dure mucho tiempo, los esposos vuelven a la ciudad, a su país. Para los jóvenes esposos comienza una nueva vida de real independencia, viviendo cada cual para sí. La política, el casino, el teatro, los amigos, el juego y los romances fáciles absorben la atención del marido. Y a la mujer tocan los paseos, el teatro, las reuniones, las visitas constantes a la modista, las recepciones, las amigas y otros 1000 pequeños entretenimientos que la ocupan y la distraen por completo. En la clase media la mujer generalmente vive más en casa que en la calle, las atenciones de la familia la reclaman y el cuidado con los hijos absorben la mayor parte de su tiempo, sin embargo ni por eso es feliz. La mujer del pueblo trabaja en su casa y fuera de ella. Es una mártir del trabajo. Ocurre muchas veces que tiene a sus hijos sin zapatos. Y dice, si la paga fuese doble daría para que la gente fuese ir llegando. Pero, cuando llega el sábado él aparece con la mitad de lo que recibió y, a veces, con menos. Si de noche permaneciese en casa, los compañeros del café o la taberna lo mandan de vuelta en un ruin estado. ¡Qué vida esta, señor! Los conceptos bien dispuestos, aplicados con justicia, los ejemplos, los temas se desenvuelven de manera que el lector, cuando menos, se deja subyugar, pues allí están estampados pedazos de la vida, retratados apropiadamente, sin que el lenguaje se abastarde ni se dé a lujos literarios o mórbidos, sin angustiarse con la descripción de crueldades deformadas y propósitos de hacer vulgar proselitismo. Así era la viril Amalia, la periodista. Asterisco 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 el día 12 de junio de 1879 era la fecha en que debía salir el cuarto número de La Luz del Porvenir. La censura impuesta no permitió que éste se diese. El triángulo de indomables, Amalia, Yachi Torrens no se dio por vencido. Con el título de El Eco de la Verdad hace su aparición como una revista original, un suplemento, con el mismo formato y la presentación tipográfica que tenía su antecesora. Sin alardes, con la misma firme disposición de lucha, se presenta diciendo en el título de su editorial, que, ¿repetiremos? No hay novedad. La presentación fue abolida. Hay repetición, y a proseguir adelante, pues el trabajo es intenso. Es absolutamente necesario que améis, el cierre de oro con que la directora cierra su editorial, y perdonéis a vuestros enemigos, pues el que no perdona no es perdonado. Esto afirma el Evangelio y lo mismo repetía El Eco de la Verdad. Este primer ejemplar se inicia con la colaboración de Cándida Sanz, con un poema titulado, ¿Qué es la vida? Cándida Sanz y Cresini estaba un día en una reunión de amigos en la cual se hablaba del amor. Se analizaba las diferentes maneras de amar. Fueron expuestos muchos conceptos, los cuales poblaban su mente de múltiples reflexiones. Por la noche, en su cuarto, entregada a la placidez del sueño, su espíritu se libera del entorpecimiento de la carne. ¡Cuán hermosa es la libertad! Exclama, qué agradable vivir lejos de la tierra y cuán suave es la atmósfera que se respira. ¿Qué siento? Dios mío. La delicia es tanta que tengo la impresión de un desmayo. Dame fuerza, Señor, pide, para poder moverme en busca de ese amor purísimo que vivifica, regenera y sublima. Bien quisiera yo aspirar toda su esencia y que, al regresar al cuerpo, mi mirada, mis acciones y mis frases fuesen efluvios del amor celestial. Un anciano de noble aspecto surge en la visión. Cándida le besa la mano pues, sin saber quién era, percibe en su tranquila mirada algo inexplicable que la subyuga. Siente por él respeto y cariño ya que parece recibir del anciano sensaciones de felicidad y vida. ¿Quieres saber cómo es practicado el amor entre los espíritus de gran progreso? Pregunta al interlocutor espiritual envolviéndola en sus amorosos efluvios, observa y procura guardar cuanto veas. Cuando vuelvas a tu cuerpo no olvidarás, pues eso te servirá como una brújula en lo que respecta a tu existencia. La mirada profunda de su imponderable amigo reforzó sus inusitadas fuerzas. Su apariencia era al mismo tiempo la de un atleta que desafiaba la tierra y los horizontes, viendo más allá de lo que los atletas acusan. El espectáculo es majestuoso, de un lado la tierra iluminada por la luna, del otro la aurora que despunta, más allá la estela de mundos rutilantes.
Luces diáfanas de fuego. Una manifestación de la creación divina. Aprovecha, pobre espíritu, le dice el anciano, aprovecha las maravillas celestiales y que el aliento de la amorosa providencia te fortalezca. Sin embargo, no fue de esa fuente que el espíritu extrajo el ejemplo vivido de lo que era él. Amor, el verdadero amor. El anciano despertó las atenciones de Cándida para un humilde y pequeño hogar de la tierra, donde los lazos del cariño afloraban en torno del lecho en que reposaba un moribundo. El singular Cicerón relató la historia referente al grupo y que constituía una melancólica escena de vicisitudes. La esposa del hombre agonizante daba pruebas de resignación y de saber que en la tierra no estaba huérfana del amor, del verdadero amor desinteresado y puro, el amor santificado. Y con esta simple y ejemplar lección, el espíritu del campesino egipcio pide que regrese al cuerpo transitoriamente liberado, diciéndole, vuelve a tu cuerpo, amiga mía. Haz que la esencia de tu alma se desprenda de la tierra. Ama desde el niño al anciano, ama de igual forma al mendigo y al que ciñe la corona de los reyes, al amigo y al adversario. Ama a los criminales pues que, quién sabe. Estos, más que los otros, carecen del amor en este mundo. Ama la justicia y la razón para que envuelta en el amor divino, al dejar la vida terrestre, alcances a los espíritus del amor. Cándida San representa un arquetipo, como Amalia, del espiritismo que mueve y acciona aquel periodismo singular.